Buenas tardes, mi nombre es Claudia Fernanda Brango Mendoza, soy estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad del SINU y el día de hoy les voy a presentar el artículo denominado Incidencia y factores de riesgo en la diabetes gestacional, publicado en el 2022 por Guillermo Bauzá y otros. Para introducir al tema debemos tener en cuenta que la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo moderno. Esto debido al aumento de la obesidad, la alimentación inapropiada y el sedentarismo. Este último pues es explicado en parte por el abuso de la tecnología y las facilidades de la modernidad. Se extiende hasta la mujer embarazada con repercusiones obstétricas, fetales, neonatales y también pediátricas. Por otro lado, el embarazo es un estado fisiológico en el que se va a presentar resistencia a la insulina y que pues representa un modelo fisiológico de estrés para las células beta pancreáticas. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que va a haber un aumento de la concentración de hormonas en el embarazo, ¿cierto? Que pues esto lo que lleva es a disminuir los niveles de glucosa en ayunas y en depósito de grasas, con posterior a estos retrasos del vaciamiento gástrico y pues el aumento del apetito. A medida que pues va avanzando el tiempo durante la gestación, la sensibilidad tisular a la insulina tiende a disminuir, lo que esto pues va a condicionar a un incremento de la glucosa materna de un modo sostenido y pues va a proporcionar energía al feto. Entonces, ya centrándonos en el tema principal que pues trata este artículo, que es la diabetes gestacional, esta se va a definir como la intolerancia a los hidratos de carbono de intensidad variable, que pues estas tienen comienzo durante la gestación después de las 24 semanas, ya pues con una independencia de la necesidad de tratamiento insulínico o de que la diabetes continúe después del parto y afecte al pronóstico tanto de la madre como de su futuro hijo. Entonces, se llega al diagnóstico con una glicemia en ayunas mayor o igual a 92 miligramos por decilitro y una glucosa plasmática a las 2 horas posterior a la ingesta de 75 gramos de glucosa anhidra mayor o igual a 153 miligramos por decilitro. Con respecto a los métodos que se utilizaron, se realizó un estudio observacional retroprospectivo concebido en dos etapas. Una primera que pues, fue destinada a describir los principales aspectos sociodemográficos y clínico-epidemiológicos relacionados con la diabetes mellitus gestacional en la población pues, objeto de estudio. Y una fase analítica que esta fue destinada a identificar los principales factores de riesgo asociados a las gestantes. El lugar de estudio fue el Hospital Provincial Ginecobstétrico Docente Fedel Valle Ramos del municipio de Manzanillo, de la provincia de Granma, durante un periodo de enero del 2015 hasta diciembre del 2019. El Universo Estudio estuvo conformado por 30.299 ingresadas que fueron atendidas en la maternidad pues, del periodo que se. En el criterio de inclusión se tuvieron en cuenta dos aspectos principales. Primero, la paciente que tuviera 2 o más glucemias en ayunas o superiores a 5,6 milimoles, inferiores a 7,0 milimoles en cualquier momento del embarazo y pues el resultado no patológico de una prueba de tolerancia a la glucosa oral en su segunda hora. Con respecto a los criterios de inclusión, hubo una ausencia en las fuentes de la información de los datos que pues, fueron necesarios para el estudio y las gestantes que no querían incluirse en el estudio. Con respecto a los resultados, en esta primera tabla encontramos la distribución de las pacientes con diabetes gestacional según los grupos de edad. Menores a 20 años se registraron 14, de 20 a 30 años 81, de mayor de 30 años 85, con un total de 180 personas. En esta tabla vemos la distribución de las pacientes con diabetes gestacional según la procedencia. Según la procedencia rural, 114 mujeres y urbana, 66. Como vemos, la mayoría de las pacientes eran de procedencia. En esta se muestra la distribución de las pacientes con diabetes gestacional según el color de piel. Entonces vemos que blanca 29 mujeres, negras 48 y mestizas
103. Como vemos, la mayoría de ellas eran mestizas, pacientes mestizas. En esta tabla vemos la distribución de los pacientes con diabetes gestacional según las tasas de incidencia puntual, es decir, en semestres, e incidencia global. Bueno, aquí como vemos, en la tabla se aprecia que el semestre de enero a junio del 2019 fue el que presentó la mayor cantidad de gestantes diabéticos. En esta nos muestra la distribución de las pacientes con diabetes gestacional según las complicaciones. Entonces, como vemos, el aborto fue la complicación que más predominó, los antecedentes familiares y el sobrepeso aquí y la obesidad también fueron los factores de riesgo que predominaron con 135. Y por último tenemos el análisis univariante de los factores de riesgo en pacientes con diabetes gestacional. Entonces, como vemos aquí, los factores que estuvieron más frecuentes fueron los antecedentes familiares de diabetes y el sobrepeso u obesidad. Posterior a esto se evidenció que los principales factores de riesgo que mayormente incidieron en la presencia de la diabetes mellitus gestacional en las pacientes de estudio fueron los antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos, los antecedentes familiares de diabetes mellitus en familiares sobre todo de primer grado de consanguineidad y el sobrepeso o la obesidad materna. Para finalizar, debemos tener en cuenta que existen diferentes factores de riesgo que pues no hay que dejar de lado, como lo es el estado nutricional deficiente, la edad avanzada y la enfermedad hipertensiva gestacional que pues puede provocar mayor incidencia de la enfermedad y que hacen que esta constituya un problema muy serio de salud. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.